Saludos, apreciada y distinguida colectividad hispanohablante acá en el estado de Minnesota. Un privilegio para mí, Leo Espinosa, poder compartir con ustedes estos momentos de información, educación tan importantes para las familias, para los estudiantes, para la comunidad en general. Este es un capítulo muy importante. Vamos a hablar acerca del éxito académico, de sus desafíos, de las oportunidades que hay para que nuestros chicos, nuestras chicas avancen y rompan ese círculo de pobreza, de violencia y de necesidad que por varios años ha existido en nuestra comunidad. Junto a mí se encuentra el señor Jesús Villaseñor, representante de Pacer acá en el estado de Minnesota. Bienvenido. Gracias, Leo, muy amable en invitarme. Es una deferencia, es un placer, un privilegio poder contar con tan distinguida personalidad y quisiera que nos comentara un poco acerca de Pacer. ¿Qué es Pacer? ¿Cuál es la misión? ¿A qué se dedica? Gracias, Leo. Mira, Pacer son las siglas en inglés por Parent Advocacy Coalition for Educational Rights. Es una coalición de padres por derechos educativos y se fundó más o menos hace 30 años con el objeto de... salió a raíz de la promulgación de una ley que da derechos a personas con discapacidades a ir a la escuela como todos los demás niños, y esa ley se llama IDEA. Pacer fue creado entonces y la idea es ayudar a las familias diseminando información acerca de esa ley que da derecho a los niños, de nuevo, con discapacidades, a recibir educación con todos los demás niños, a recibir servicios de educación especial. Es una organización sin fines de lucro, nuestros servicios son gratuitos y trabajamos basados en la filosofía de padres ayudando a padres. Esa es la misión específica, la misión comunitaria. Esa es la misión específica, Leo. Es importante cuando usted menciona el programa o el proyecto o la ley IDEA. ¿De qué se trata? Es una ley realmente que nació a raíz de los derechos civiles en este país. Una ley que da derecho a los niños, porque antes de esa ley a los niños con discapacidades prácticamente los tenían como institucionalizados y almacenados. Había niños con parálisis cerebral, por ejemplo, amarrados a sillas para que no se cayeran y viendo a una pared por 10, 12 horas, antes de que se supiera de que estos niños con parálisis cerebral, por ejemplo, tienen una inteligencia normal y a veces superior. Entonces era realmente una situación inhumana la que sufrían estos niños. Esta ley vino a darle derecho a esos niños para que asistieran a la escuela junto con todos los demás niños. Yo quisiera, don Jesús, con su permiso, desde luego, y con el permiso de la respetable audiencia, romper este protocolo, este formato, ¿no? Y hablar directamente cuando le damos un título a niños con discapacidades. ¿Qué son discapacidades? ¿A qué momento nosotros podemos considerar una persona normal o con discapacidades? ¿Y qué impacto tiene eso cuando decimos o llamamos a un niño que tiene una discapacidad? ¿Eso quiere decir que esa persona no va a funcionar en el futuro, que esa persona no tiene una carrera o que no tiene la misma capacidad intelectual que otro ser humano? Son varios los factores. Hay factores culturales, hay factores biológicos, hay factores intelectuales y incluso en diferentes países la misma definición de discapacidad varía. En este caso, por ejemplo, para nosotros el término discapacidad va siempre en función a la educación. Para nosotros una discapacidad es cualquier interferencia que pudiera tener un niño que le impida aprender junto con sus compañeros. Entonces, hay discapacidades, por ejemplo, visibles e invisibles. Discapacidades visibles serían esas discapacidades que son obvias a simple vista, el síndrome de Down por las características de los niños en sus caritas, parálisis cerebral por el tono muscular rígido que impide muchas veces a los niños a hablar en forma clara, espina bífida que fuerza a los niños a moverse en silla de ruedas. Pero hay discapacidades invisibles, por ejemplo, problemas de aprendizaje o discapacidad de aprendizaje. Son niños que no pueden aprender, que son inteligentes, tan inteligentes como sus compañeros o más, pero no pueden aprender de la misma forma que sus compañeros. O no. Entonces, para nosotros, no, es el mismo ritmo, pero por ejemplo, hay niños que, por ejemplo, la dislexia. Son niños que no pueden ver las letras, tienen problemas para leer porque ven las letras al revés o simplemente no las ven o las ven mal distribuidas. Entonces estos niños van a tener dificultad aprendiendo si es leyendo.
van a aprender escuchando y van a aprender con ilustraciones o documentales, pero la lectura va a ser difícil para ellos. Hay niños que tienen problemas en matemáticas, hay niños que tienen problemas para los números, no es la secuencia numérica de 1, 2, 3, 4, para ellos no tiene sentido. Y eso se refleja, por ejemplo, para no poder contar dinero, para no saber el cambio, para leer el reloj, para dar el tiempo. Es un problema grave para ellos y posiblemente nunca lo lleguen a superar completamente. Entonces tienen que compensar o aprender de alguna otra forma o simplemente buscar un progreso que no implique algo basado en ciencias, por ejemplo, o en matemáticas, ¿no? Muchos de estos niños tienen mucho éxito como artistas. Ilustradores, pintores. Y tenemos algunos ejemplos de eso, clásicamente. Quería comentarle acerca de eso. Hay una concepción errónea a veces en algunos círculos de la comunidad cuando hablamos de niños con discapacidades. Eso tiene un impacto negativo y también influye en que ellos sean tratados de una manera diferente y hasta abusan de ellos emocional o físicamente. Sí, señor. Y por ejemplo, este país ha hecho una gran labor en mostrarle al mundo cómo personas con discapacidades pueden triunfar en diferentes ámbitos y realmente llegar a ser famosos mundialmente basados en sus cualidades que tienen. Desgraciadamente, por ejemplo, todavía en nuestros países latinos hay mucha estigma en relación a las discapacidades. Hay vergüenza, muchas veces las mismas familias son críticas o le añaden un sentido hasta como de castigo, a veces como se castigo, piensa. como de Dios, como hasta religioso o espiritual. Es increíble, la verdad. Pero este país ha hecho una gran labor en eso. Pero sí, desgraciadamente, un niño con discapacidades siempre va a ser una persona más vulnerable. Y muchas veces, desgraciadamente, son víctimas. No nos gusta usar el término víctimas porque es continuar la victimización. Son blancos, pero sí tener, por ejemplo, tener una experiencia, por ejemplo, en cuanto al bullying. Y bullying es el término en inglés de acoso, de abuso, ya sea físico, verbal, psicológico o de aislamiento o emocional en las escuelas. Uso el término bullying porque a pesar de que me gusta a mí traducir todas las palabras que puedo, hay algunas que tengo que dejar en inglés porque me gusta que las familias las digan en inglés para que las escuelas entiendan exactamente de lo que están hablando. Por ejemplo, entonces hablar de bullying, sobre todo cuando cuando el término tiene diferentes significados en diferentes países. Por ejemplo, abusador en algunos países, creo que en Puerto Rico lo dicen guapos, pero en México guapo es bien parecido, entonces es más confuso. Entonces me pareció que usar bullying sería adecuado en esta circunstancia, así como hablamos de Head Start y dejarlo en inglés. Pero es una experiencia que realmente que sucede en las escuelas y que tiene un impacto muy grande en los niños y previene y jóvenes, para que ellos también avancen, se desarrollen absolutamente, y tengan ese éxito académico. Exacto, porque hay más o menos estadísticas que hasta 160,000 alumnos o muchachos en cualquier día dado de la semana dejan de ir a la escuela en este país porque tienen miedo, por temor, por el abuso o el acoso o el bullying que están sufriendo en las escuelas. Y por la vergüenza también. Sí, señor. A veces los padres, cuando identificamos este tipo de anormalidades, entre comillas, porque para mí no significa eso, ¿no? Todo ser humano crece, nace, se desarrolla con las mismas oportunidades y debe y merece tener ese respeto y el derecho. Cuando hablamos de estas discapacidades en general, los chicos y los padres identifican el problema, pero no se acercan a las escuelas por la vergüenza, porque no hablan inglés. ¿Por qué otras razones? Sobre todo esas dos, pero hay que tener mucho cuidado porque en este país, si los padres no mandan, aquí la educación es gratuita y es obligatoria hasta la preparatoria, hasta la graduación. Entonces, si el condado, si las autoridades se dan cuenta de que hay un niño en casa de edad escolar que no está yendo a la escuela, los padres pueden ser acusados ante la corte
por negligencia educativa. Entonces, sobre todo un niño con discapacidades necesita más que un niño que no tiene discapacidades, de todo el soporte, de toda la ayuda que pueda recibir de la escuela, de los apoyos. Y para eso precisamente los servicios de educación especial son esenciales. Las escuelas tienen la obligación de proveer esos servicios bajo la ley de IDEA que hablábamos al principio, tienen la obligación de proporcionar servicios sin cargo alguno como parte de la educación integral del niño. Estos servicios incluyen terapias físicas, terapia de habla y lenguaje, terapia ocupacional, gimnasia adaptativa, todos los servicios que el niño necesite para aprender. Los elementos y mecanismos necesarios que le ayuden en ese difícil proceso. Usted mencionó algo importante, la traducción. Pensamos que una traducción va a ser eficiente. ¿Es eficiente esa traducción? Quizás la persona acepta cosas que no entiende. ¿Cómo debería funcionar eso de manera efectiva? Tenemos que lidiar ahora, cuando estamos en este país, también con esa deficiencia quizás o barrera. Sí. Tenemos la forma de comunicarnos con las escuelas cuando no hablamos inglés es a través de intérpretes. Y tenemos que saber aprender a trabajar con los intérpretes. Y tenemos que ser sinceros, con amabilidad, pero con sinceridad decir cuando no estamos entendiendo, porque puede haber dos cosas. Puede ser que el intérprete sea magnífico, pero la maestra no sea buena comunicadora y el intérprete no puede agregar o inventar lo que la maestra no está diciendo. Es importante mencionar que debe ser bilingüe, pero también bicultural. Sí, señor. Y no podemos, si no estamos entendiendo, no podemos automáticamente acusar a la intérprete o al intérprete de un mal trabajo, porque no sabemos si la maestra es la que nos está dando a explicar. Pero ya sea la intérprete o la maestra, nosotros como padres tenemos que, de nuevo, con amabilidad, pero con firmeza y sinceridad, decir, perdónenme, pero no estoy entendiendo. ¿Me puede dar un ejemplo? Pedir ayuda sí, es una señal de fortaleza. No bien, precisamente, pues tomar esos consejos, determinar, identificar las consecuencias de no tomar acción. El señor Villaseñor, muy delicada y muy amablemente, nos va a comentar acerca de consejos que son muy importantes luego de que se identifique quizás una deficiencia, ya sea emocional, física, intelectual. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Qué recursos tomar? No se vaya, regresamos. At Pacer Center, families of children and youth with any disability find hope and help. Through individual assistance, workshops, publications, and more, Pacer supports families as they make decisions about their child's education and other services. From birth through young adulthood, Pacer is there with more than 30 dynamic programs. The result? Children with disabilities reach their full potential and create a better, more inclusive world. The need for services is large and growing. Last year alone, there were more than 43,000 requests for assistance. Thank you for being a champion for children with disabilities.